Buenos días, estudiantes del curso de diseño de experimento. Procederemos a desarrollar los ejercicios de repaso de estadística 2 necesarios para introducir el curso de diseño experimental. El primer problema dice: un jefe de mantenimiento está evaluando el promedio de fallas en una línea de producción por día, donde se lleva un registro de 10 fallos diarios, con una desviación estándar de 2. El jefe realizó una serie de medidas correctivas y luego se registraron los siguientes datos de fallas de los siguientes 12 días. Y ahí aparecen los 12 datos: 8, 5, 8, 6, 9, 4, 10, 6, 7, 7, 5 y 8 fallos. Con un nivel de significancia del 5%, concluir que el promedio de fallos es menor de 10 fallos por día. Lo primero importante en el problema es señalar que en el caso de la pregunta me indica a mí la hipótesis alternativa. El promedio de fallos es menor de 10. Eso me indicaría la hipótesis alternativa. Entonces es importante siempre prestarle mucha atención a la pregunta, que me va a indicar la hipótesis alternativa. Entonces aquí establecemos la hipótesis alterna, mu menor de 10 fallos. Por lo tanto, la hipótesis nula, que es la que deseo nulificar, me dice que mu es mayor o igual de 10. O sea, en este caso es la hipótesis que espero que se rechace, la hipótesis nula. Una vez que ya establecemos las hipótesis, procederemos a estimar los diferentes indicadores de la muestra. En este caso, la media muestral es 6,92, se suman los 12 datos y se divide entre 12. El problema nos dice que la desviación estándar es de 2, el tamaño de la muestra de 12 y el nivel de significancia de 5% o 0,05. Los grados de libertad son necesarios porque debido a que el tamaño de muestra es menor de 30, entonces esto es una distribución T de student. Y determinamos los grados de libertad con la expresión n-1, donde n es el tamaño de la muestra y en este caso quedaría 12 menos 1, 11. Una vez que tenemos los grados de libertad y el nivel de significancia de 0,05, sabiendo que en el caso de la hipótesis alterna me indica cuál área es. En este caso, cuando es menor que o mayor que, es un problema de una sola cola. Y este signo me indica cuál es la cola con la que voy a trabajar. En este caso me dice menor que, trabajo con la cola de la izquierda. Si hubiese sido mayor que, trabajo con la cola de la derecha. Bien, entonces me dice que es menor que, trabajo con la cola de la izquierda. Y esta área es 0,05, dado que todo el nivel de significancia está en esta región. Por lo tanto, toda la complementaria es 0,95. Entonces la tabla entra uno con toda esta área de 0,95 en la tabla que tenemos acá. Eso dependiendo de la tabla que uno utilice. Y vamos a buscar ese valor crítico de T. Regresamos a la tabla. Si observamos, aquí tenemos la columna T.95 y los grados de libertad de 11. Entonces ese valor donde se intersectan los grados de libertad con T de 95 nos dice que es 1,80. Ese sería mi valor crítico en la curva de T. Bien, si después que calculo la prueba de T, ese valor T de la prueba queda en esta región, se acepta H sub 0, y si cae en el área de la izquierda de T crítico, se rechaza H sub 0. Una vez reemplazamos los datos en la expresión de T, x menos mu sobre S entre raíz de n, nos queda que 6,92 menos 10 sobre 2 sobre raíz de 12 nos da a menos 5,33. Ese valor T de la prueba entonces se marca y queda en la región de rechazo de H sub 0. Podemos concluir que se rechaza H sub 0, por lo tanto se puede señalar
que para un nivel de significancia del 5% hay evidencia suficiente para señalar que el número de fallos es menor de 10. Quiere decir que aceptamos nuestra hipótesis alternativa. Problema número 2. Una empresa que se dedica a hacer encuestas se queja de que un agente realiza en promedio 52 encuestas por semana. Se ha introducido una forma más moderna de realizar las encuestas y la empresa quiere evaluar su efectividad. Los números de encuestas realizados en una semana por una muestra aleatoria de agentes son, y nos presentan la cantidad de encuestas, y los agentes fueron 15. Entonces nos dice, en el nivel de significancia de 0,05 puede concluirse que la cantidad media de entrevistas realizadas por los agentes es superior a 52 por semana. Esta parte de la expresión nos indica cuál es la hipótesis alternativa, que en este caso es mayor de 52. Lo podemos ver aquí en la resolución del problema. La hipótesis alternativa nos dice que mu, media poblacional, es mayor de 52, mientras que la hipótesis nula nos dice que mu es menor o igual de 52. Desde esta misma perspectiva podemos determinar el valor tanto de la media muestral, que es 55, sumamos los 15 datos y los dividimos entre 15. También determinamos el valor de la desviación estándar, que es 3,44, tamaño de la muestra de 15 y nivel de significancia de 0,05. Los grados de libertad sería 15 menos 1, 14, y ya teniendo este valor y el nivel de significancia, entonces entramos en la tabla sabiendo que esta región es 0.05, por lo tanto entramos con T.95 y grados de libertad de 14. Regresamos a la tabla y podemos observar que en este caso, 0.95 y 14, el valor crítico de T nos da a 1,76. Regresamos al problema y establecemos nuestro valor crítico. Dado que está a la derecha, entonces lo colocamos positivo. Bien, una vez establecemos el valor crítico tanto para aceptación como para rechazo de H0, procederemos a calcular el valor T de la prueba. Y reemplazando en la ecuación x barra menos mu sobre s entre raíz de n nos queda 55 menos 52 sobre 3,44 sobre raíz de 15, obteniendo como resultado 3,38. Y cuando lo colocamos en nuestro gráfico nos damos cuenta que ese valor de la prueba está en el lado derecho del valor crítico, por lo tanto cae en la región de rechazo de H0. Se concluye que se rechaza H0, por lo tanto se puede señalar que para un nivel de significancia del 5% hay evidencia suficiente para señalar que el número de entrevistas por semanas es superior a 52. O sea que aceptamos la hipótesis alternativa. El problema número 3 nos dice: una planta procesadora de frutas está fijando los parámetros para su sistema de control de calidad. Con este propósito, tomó una muestra de 25 garrafones de leche para evaluar su pH, obteniendo los siguientes resultados. Aquí tenemos los 15 valores. Establezca el intervalo de confianza para 95%. Si se establece la hipótesis que el promedio de pH aceptado es 7,7, según los datos obtenidos de la muestra, se aceptará o rechazará la hipótesis nula. Bien, lo primero es que la pregunta establece una igualdad pH de 7,7. Este es un problema de hipótesis de dos colas. Entonces, establecemos que mu es igual a 7,7 y que mu en el caso de la hipótesis alternativa es diferente de 7,7. En este caso, calculamos nuestra media muestral, que es 7,51, nuestra desviación estándar 0,29, el tamaño de la muestra de 25 y un nivel de significancia de 0,05. Aquí sí hay que tener cuidado con algo.
Bien, se sigue manteniendo una distribución T debido a que el número total de datos es menor de 30. Sin embargo, al existir dos regiones de rechazo, dado que cada vez que aparece igual o diferente tenemos dos colas, entonces el nivel de significancia o el que me indica el área de rechazo se debe repartir entre dos. 0,025 al lado izquierdo y 0,025 al lado derecho. Esto nos lleva entonces a replantear cómo determinar el valor de T en la tabla, los T críticos. Bien, aquí es importante tener claro que si esta pequeña área es 0,025, de aquí hasta acá al final es 0,975 y con ese valor voy a entrar. Como también se puede buscar 1 menos 0,025. Vamos a la tabla. Y podemos observar, aquí tenemos la columna de 0.975. Los grados de libertad, 25 menos 1 nos da 24 y ese valor crítico sería 2,06. Regresamos al problema y podemos observar los valores críticos. Vamos a tener un valor crítico a la izquierda de menos 2,06 y un valor crítico a la derecha de 2,06. Una vez que establecemos los valores críticos, entonces procederemos a buscar el T de la prueba, que en este caso sería 7,51, que es la media muestral, menos μ, que es 7,7 sobre 0.29 entre raíz de 25. Eso nos da a menos 3,28 y cae en la región de rechazo, en el lado izquierdo. Se concluye que se rechaza H sub 0, por lo tanto, se puede señalar que para un nivel de significancia del 5% hay evidencia suficiente para señalar que el pH es diferente de 7,7. El problema 4 nos dice, una empresa está evaluando a 9 candidatos para un puesto gerencial. Se espera que el puntaje promedio sea más de 95, con un nivel de confianza del 90%. Determine si se aprueba o se rechaza la hipótesis que el candidato cumple con el puntaje promedio. Los puntajes son, bien, lo primero, esperamos una hipótesis alternativa de más de 85. Esto es importante ponerle atención. Son 9 candidatos y aquí también hay un detalle importante. El nivel de confianza es del 90%. Quiere decir que mi alfa o nivel de significancia es de 10%. Entonces establecemos la hipótesis nula es μ mayor de 85, la hipótesis alterna μ menor o igual a 85. Aquí tenemos los datos de la media muestral 85,78, la desviación estándar 7,95, el tamaño de la muestra de 9 y el alfa o nivel de significancia de 0,10. Entrando con el valor de 0,10 sabiendo que si esto es 0,10, todo lo que está de este lado es 0,90 y los grados de libertad de 8, entramos a buscar en nuestra tabla, vamos a buscarla aquí, T.90 y grados de libertad de 8, nuestro valor crítico es 1,40. Regresamos al problema. Y podemos observar aquí donde sale el T crítico, el T que me indica el límite de aprobación y de rechazo. Esta región es de rechazo, esta región de aprobación. Procederemos a calcular el T de la prueba, obteniendo como resultado 0,29 y concluimos que se acepta H sub 0. Por lo tanto, se puede señalar que para un nivel de significancia del 10%, hay evidencia suficiente para señalar que el puntaje para la entrevista es menor o igual que 85. Y con esto concluimos los problemas de prácticas. Muchas gracias por su atención.